Hola, ¿qué tal familia hermosa? Muy buenos y muy bendecidos días tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí es una alegría poder iniciar esta mañana leyendo junto a ti la reflexión de tiempo con Dios. Y mira, vamos a seguir con el libro de Primera de Samuel, el capítulo 18 y los versículos ahora que comprenden desde el 17 hasta el 30. Vamos a acabar con este capítulo. Lleva por tema amor y fidelidad pura, y esta es una de las partes más importantes, interesantes, que nos pueden hacer notar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que te quiero pedir que me acompañes con tu Biblia. Si la tienes en digital, por favor, préndela, y si la tienes en físico, ábrela en esa cita. Vamos a ir para allá, y si estás listo o estás lista, acompáñame en la lectura. Dice de esta manera: Entonces dijo Saúl a David: Voy a darte por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba: que no sea mi mano la que se levante contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Así que cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada por mujer a Adriel el Mejolaíta. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Le fue dicho a Saúl, y a éste le pareció bien, porque pensó: se la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablen en secreto a David y díganle: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Acepta pues ser yerno del rey. Los criados de Saúl repitieron estas palabras a los oídos de David, y éste les respondió: ¿les parece a ustedes ser poco yerno del rey? Yo, que soy un hombre pobre y de humilde condición. Los criados de Saúl informaron de la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Saúl les dijo: digan así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Al ver esto, Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso tuvo más temor de David y fue enemigo de David todos los días de su vida. Salían en campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre se hizo muy famoso. ¡Wow! Amor y fidelidad pura. Mira qué interesante lo que estamos leyendo aquí. Y sabes, existen algunos puntos que veremos y que son claves en el relato. Verás, en primer lugar, vemos a un Saúl que no aprende la lección, tentado a dar a su propia hija con tal de que David caiga en manos de los filisteos. Pero también vemos la prudencia de David. Y tal vez pienses que David no quería casarse con la hija de Saúl, por respeto al linaje del rey, o porque tal vez no era de su clase. Sin embargo, no es así, porque si te das cuenta en el versículo 18 dice: ¿quién soy yo? Y aquí es donde todos debemos de hacernos la misma pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros a veces para aceptar algunas responsabilidades o para no aceptarlas? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Y mira, no es por menospreciarse, David no se estaba menospreciando él mismo, sino que le estaba diciendo: aún no estoy preparado mental, económica, materialmente para todo ello, para poderse casar. Además, si tú te das cuenta, David no estaba enamorado de Merab, sino que la condición era esta. Mira, Saúl quería sacar ventaja y así terminar con el testimonio de David. Hay un espacio que quiero hacer aquí. Mira, si tú eres suegro o suegra, nunca trates de manipular las situaciones que tus hijos vivan con sus parejas. ¿Sabes por qué? Porque el compañero de vida, la compañera de vida que tienen tus hijos, se basa mucho en el reflejo de ti mismo. Es decir, que nosotros como padres transmitimos educación y decisiones aún hasta en nuestros propios hijos. Tal vez a ti te gusta una persona para tu hijo o para tu hija, porque piensas que va a estar bien con los planes que tú tienes. Sin embargo, no se trata de eso.
Y sabes, no es bueno darles un parámetro, o a veces se crean estereotipos, y por ello muchos o muchas se casan con quien no deben, y hasta en ocasiones los hijos ni siquiera se llegan a casar. Porque la medida o el estereotipo o el parámetro que se les pone debe ser alto, pero a veces no pensamos si realmente la prudencia del hijo va a dar el ancho y ser recíproco en todas las situaciones. Saúl solamente estaba pensando en él mismo y no le interesó la seguridad de su hija, ni siquiera si le gustaba o si estaba de acuerdo en casarse. Él solo lo hizo con un objetivo: poderse deshacer de David. Y como a la primera no lo logró, entonces lo intentó por segunda ocasión, y en cierto modo fue obligado a casarse. Pero esta vez, los criados del rey fueron los que le dijeron a David, obviamente aconsejados por Saúl. Y aquí es donde él mismo declara que no está preparado y no cuenta ni con el recurso ni con la capacidad emocional de tener una esposa. Sin embargo, Saúl no quiso la dote, al contrario, él prefirió pedirle algo más, algo que tal vez lo haría caer en manos de los filisteos y de ese modo librarse de David. Sin embargo, Saúl aún no comprendía que David estaba acompañado por Dios. Y no solo mató a 100 filisteos, sino que acabó con el doble de ellos y le trajo al rey 200 prepucios. Cantidad excesiva solo para hacerle notar a Saúl que Dios le respaldaba y que David estaba dispuesto a hacer más de lo que le ordenaran. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos que ser prudentes así como David. Él no quiso casarse en primer lugar, no por no pelear con los filisteos, sino porque sabía que aún no estaba preparado para hacerlo. A veces nosotros creemos estar preparados para todas las cosas. No actuamos con prudencia, no somos honestos ni siquiera con nosotros mismos. Tomamos decisiones a la ligera y consideramos que lo que sabemos ya es más que suficiente. Sin embargo, cuando no pasan las cosas como nosotros esperamos, nos arrepentimos y surge en nosotros la frase: ¿por qué no esperé el tiempo de Dios? Es por ello que hay que actuar con mucha prudencia, así como David lo hizo, y cuando llegue el momento debemos actuar con iniciativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, quiero leerte algo que viene en el Nuevo Testamento, para ser más explícito, en Mateo 5:41, que dice así: si alguien te pida que recorras 1 milla, ve con él 2. ¿Sabías que David así lo hizo? Trajo doble porción de resultados, ya que su confianza no estaba en Saúl, ni en el ejército, ni siquiera en él mismo. Su confianza estaba puesta en Dios. Ahora, ¿qué tal si tú y yo actuamos de esa manera? Utilicemos la prudencia y tengamos iniciativa de hacer más de lo que nos piden. Porque la recompensa no te la va a dar el hombre, ni el mundo, ni tu jefe, ni tu líder, mucho menos tu familia, sino que la recompensa la traerá Dios, y Él hará conforme a su perfecta voluntad en nosotros. Es decir, ¿qué mejor que estar en las manos de Dios que en las manos del mundo? Familia, espero que esta reflexión haya servido para tu corazón, para tus pensamientos y aún hasta para tu familia. Te voy a pedir que, si es así, compartas por favor estos audios a través de las diferentes plataformas digitales, las redes sociales, grupos, mensajes de WhatsApp, Messenger y Telegram. Sabemos que así como tú y como yo, hay muchas personas esperando escuchar una palabra de aliento. Quiero enviarte un abrazo y un saludo a la distancia, y también agradecerte por todos los mensajes que haces llegar a mi vida y aquellas oraciones que me han servido de mucho. Y ante todo ello solamente me resta pedirle al Señor que tengas éxito en todo lo que emprendas y te bendiga ricamente cada día. Así que hoy pongamos en práctica lo que hemos aprendido y vivamos de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Que tengas un excelente día. Muchas gracias y mil bendiciones.